Hagamos un pequeño ejercicio mental. Sé que todos ustedes ya han hecho esto antes, así que probablemente les va a resultar familiar. Vamos a fingir por un momento que todos somos señores de la guerra conquistadores medievales. Bien, supongamos que quieres expandir tu territorio y tu imperio. ¿Qué vas a hacer? Bueno, desde un punto de vista estratégico. Una forma en la que podrías empezar es yendo por las áreas planas y abiertas. ¿Por qué? Porque son fáciles de atravesar, ¿sabes? La gente en esas zonas está indefensa, no tiene protección. Todo es plano y fácil de entrar. No pueden construir una fortaleza de madera. Son áreas fáciles. Pero históricamente siempre se ha entendido que las áreas más difíciles y los pueblos más difíciles de conquistar casi siempre han sido los pueblos de las montañas. Los pueblos de las montañas aprovechan el terreno y la altura, saben dónde esconderse, retirarse y atacar, y tienen mejor vista de los valles. Los pueblos de las montañas fueron la mayor carga para grandes imperios, por eso los mongoles no cruzaron el Himalaya. Los rusos sufrieron al intentar conquistar a los circasianos en el Cáucaso. Parece que la gente de montaña siempre es la más difícil. Y teniendo todo eso en cuenta, no es sorpresa que normalmente en todo el mundo, en casi todas las regiones montañosas de la Tierra, encuentres algo fascinante. Por lo general puedes encontrar una gran variedad de grupos etnolingüísticos y normalmente están subdivididos en tribus y clanes. En las montañas del Cáucaso puedes encontrar más de 50 grupos étnicos, algunos completamente no relacionados, como los circasianos y los armenios. En las montañas de los Andes hay entre 60 y 90 grupos. En las tierras altas centrales, entre Indonesia y Papúa Nueva Guinea, hay unos 300 grupos etnolingüísticos. Y hoy quiero llevarte a lo que es, discutiblemente, la región de pueblos de montaña más grande del mundo. Ocupa un área aproximadamente del tamaño de Kazajistán. Hay cientos de pueblos diferentes aislados en las montañas que han estado manejando sus propios asuntos durante miles de años. A esta área a veces se le llama colectivamente Somia, o como a mí me gusta llamarla, el país secreto y oculto dentro del sudeste asiático. Vamos a ver la geografía. Hola a todos, soy su anfitrión Barbs y vaya por Dios que tengo aquí. Es una taza de Geography Now, de la cual es la cuarta. Puedes conseguirla en geographynow.com. Échenle un vistazo al sitio web. Tenemos mucha mercancía genial, tenemos sudaderas, tenemos mochilas de cordón. Estas tazas pueden usarse para cualquier líquido o ni siquiera tienes que ponerle líquido. Puedes poner el gaktugi de tu mamá si quieres. ¿A quién le importa? Como siempre digo, no es venderse si es tu marca. Hace unos meses fui a China a grabar la guía de Chengdu y fue increíble. Era mi primera vez en China y estaba emocionado. Muchos no lo saben, pero solo era parte del plan. Les pregunté a ustedes a dónde debía ir si visitaba China. Ustedes sugirieron Sichuan y Yunnan, así que planeaba ir a Chengdu y Shangri-La en la prefectura autónoma de Deqing, Yunnan. Como recomendaron Shangri-La, acepté y dije que lo haría. El problema surgió en mi escala en China, ya que mi mamá y yo no teníamos visas chinas. Solo hicimos el 10 días sin visa que permiten los chinos, como que los estadounidenses pueden ir a China por 10 días sin visa. Solo debes mostrar el hotel donde te hospedarás y puedes estar 10 días sin visa. Así lo hice, pero luego me dijeron, te quedarás en Shangri-La, no puedes volar ahí. Si no tienes visa china, no puedes volar a una prefectura autónoma. No sabía eso y no investigué, así que tuve que cancelar mi vuelo y hotel en Shangri-La. Ese es mi mayor arrepentimiento del viaje a China. No me permitieron ir a Yunnan, yo soñaba con Yunnan y de hecho estaba más emocionado de ir a Yunnan que a Chengdu. Sin ofender Chengdu, pero Yunnan era como, uy, ese lugar, ¿qué tiene de especial? Bueno, eso es porque de todos los lugares en China, Yunnan realmente destaca. ¿Por qué? Porque China tiene 56 grupos étnicos reconocidos dentro de su país. De los 56 grupos étnicos reconocidos, casi la mitad, 25 están en Yunnan. Yunnan es la región más diversa étnicamente de toda China. Y ese tipo de cosas me fascinan, ya sabes, todo el aspecto demográfico de Yunnan. En Kunming, la capital, hay una aldea étnica con presentaciones de todos los grupos. Además, Yunnan es solo parte de una historia mucho más grande. Se extiende más de 3.500 kilómetros y tiene más de 100 millones de habitantes, divididos en aproximadamente 200 grupos repartidos entre 6 familias principales, distribuidos en 5 a 10 países, dependiendo de cómo lo veas, en el sudeste asiático. Ninguno de los cerca de 200 grupos etnolingüísticos de las tierras altas tiene país propio. Algunos de ellos tienen un poco de autonomía, pero todos están sujetos a las naciones más grandes a las que pertenecen. Pero es como que cuando entras en estas áreas casi se siente como si fuera un país diferente. Porque entonces empiezas a escuchar y ver diferentes idiomas
idiomas siendo hablados y escritos y diferentes costumbres y tradiciones siendo practicadas por estas personas. Solo cruzando una montaña hay otro grupo etnolingüístico con idioma y costumbres diferentes, mostrando claramente la diversidad social. Esta es la maciza del sudeste asiático, montañas que se extienden desde el sur de China hacia varias regiones del sudeste asiático. Esta es la zona más diversa en etnias y lenguas de Asia. Y en 2002 este término geográfico fue acuñado Somia por el historiador Willem van Schendel de la Universidad de Ámsterdam para referirse a la enorme masa del sudeste asiático continental que históricamente ha estado fuera del control de los gobiernos. Basándose en los centros de población de las tierras bajas, lo nombró a partir de la palabra Somi, que significa habitantes de las tierras altas en varios idiomas tibeto-birmanos de la zona. Actualmente, la región llamada Somia cuenta con más de 100 millones de habitantes divididos en 6 grandes grupos etnolingüísticos. Estos son los austroasiáticos, los Amongmien, los Tai-Kradai, los sino-tibetanos, los indoarios y los austronesios. Por la conexión sino-tibetana, algunos dicen que la meseta tibetana es parte de Somia, aunque no hay un límite claro. Para este video, me enfocaré en las tierras altas del sudeste asiático, donde se concentra la mayoría. Así que, dicho todo esto, ¿quiénes son los somianos? Bueno, obviamente, como mencionamos antes, no hay un solo tipo de somiano. Todos están divididos por idiomas, pueblos, grupos y costumbres. Pero algo que notarás es que muchas de estas personas de alguna manera adoptan las costumbres, tradiciones y sistemas de valores de los demás. Por ejemplo, son muy similares a los pueblos de la región del Cáucaso, ya sabes, las montañas del Cáucaso y las zonas euroasiáticas entre Rusia y, ya sabes, Asia. Todo eso. Como tú, como en la región del Cáucaso, ¿sabes? La vestimenta tradicional incluye el abrigo largo con bolsillos para balas o el uso de telpex en los hombres. Los sombreros de piel de oveja suelen ser similares, solo varían un poco en el recorte o los abrigos. Pero el punto es que todos como que se copian entre sí y solo le agregan un pequeño matiz que les pertenece específicamente a ellos. Ya sabes, así es más o menos en esta región de Somia, con estas personas de las colinas. Así que obviamente no puedo explicar cada uno de los aproximadamente 200 grupos étnicos que se pueden encontrar en esta área. Pero lo que voy a hacer es resumir cada una de las 6 principales familias etnolingüísticas que se encuentran en estas áreas, y el grupo más grande dentro de esas familias etnolingüísticas. Bien, así que con eso empecemos. Primero, tenemos a los pueblos austroasiáticos. Esencialmente, estos son los pueblos que son como los primos de los camboyanos y los vietnamitas. De todos, los vietnamitas y camboyanos destacaron más. Aunque el grupo más numeroso es el Hua, con unos 1.2 millones, se encuentran principalmente en el noreste de lo que hoy es Myanmar o Birmania, principalmente en los estados de Shan y Kachin, así como en partes de la provincia de Yunnan en China. Estas personas tienen raíces culturales animistas similares a las de sus primos, el pueblo Naga de Nagaland, India. Pero es muy interesante porque en Myanmar el pueblo Hua en realidad tiene su propio estado autónomo. Es una región autogobernada de jure en Myanmar que tiene su propio sistema político, divisiones administrativas y ejército. Sí, incluso tienen su propio ejército. El estado WA reconoce la soberanía de Myanmar sobre sus territorios, pero aclara que esto no implica lealtad a ningún gobierno. En 2008, Myanmar reconoció oficialmente la parte norte del estado Hua como división autoadministrada Hua del estado Shan. El partido del estado Wubrewa, separado del Partido Comunista de Birmania, lo dirige. El estado Wubrewa se divide en 3 condados, 2 distritos especiales y una zona de desarrollo económico. Y lo curioso es que China coopera mucho con el estado Wei. De hecho, en esta zona realmente usan el yuan chino. Puedes usarlo, de hecho aprenden chino en escuelas de Hua. Las mujeres ahí tienen un baile único moviendo mucho el cabello, verás muchas fotos. Al buscar Hua, la gente piensa en el baile de mover el cabello. Ellos son pueblos austroasiáticos. Los pueblos Hmong Mien viven principalmente en el norte de Laos y Vietnam, y en menor medida en el sur de China. Este grupo étnico es interesante porque está aislado y no se relaciona con los principales grupos etnolingüísticos de Asia. De alguna manera se mantienen solos, no tienen otros parientes, simplemente se mantienen por sí mismos. El pueblo Hmong es conocido internacionalmente por ser una de las mayores diásporas del sudeste asiático, especialmente entre los pueblos de las colinas de Somia. Solo una breve connotación personal.
Tras guerras como la de Corea y Vietnam, hubo varias oleadas de refugiados hacia el medio oeste de Estados Unidos. Y de hecho mi familia es de una de esas oleadas de Corea. Después de la guerra de Corea, mi familia, así fue como terminamos en Estados Unidos. Y así, en una de estas oleadas migratorias, llegaron los Hmong después de la guerra de Vietnam. Y muchos de ellos llegaron a Minnesota y Michigan. Y puedes ver muchos letreros escritos en el idioma Hmong. Y los Hmong tienen como 3 formas de escribir su idioma. Es una locura, tienen 3 alfabetos diferentes. Uno de ellos incluso es en latín. En Gran Torino, Clint Eastwood interactúa con gente Hmong y se muestra su cultura. Es una gran película, me encanta. Pero sí, culturalmente hablando, tienen muchas raíces basadas en sus formas tradicionales animistas y chamánicas. El pueblo Hmong se divide en 18 clanes patrilineales y valoran mucho su pertenencia. Al encontrarse, siempre preguntan a qué clan perteneces. Telas bordadas con historias preservan la cultura y mitología Hmong e indican el clan de origen de la persona. Muchas veces pueden usar el órgano de boca, especialmente en celebraciones y funerales. Y la comida Hmong, la probé una vez y pensé, esto está increíble. La salchicha Hmong. Son famosos por sus salchichas, como las salchichas Hmong. Tienen un toque de dulzura, pero son pesadas y sustanciosas. Si nunca has probado la comida Hmong, de verdad, pruébala, está bastante buena. Ahora, los pueblos tailandeses o Kra-Dai. Estas personas están relacionadas con tailandeses y laosianos, como la gente de las colinas son sus primos. ¿Sabes? Sí, eso. El grupo más grande de pueblos Kra-Dai que no son tailandeses ni laosianos son los Shan. El pueblo Shan constituye el grupo étnico minoritario más grande en Myanmar. Creo que representan alrededor del 10% de la población de Myanmar los Shan. Son como personas tailandesas birmanizadas. Si eso tiene sentido, ya sabes, es como si fusionaran tanto la cultura birmana como la tailandesa. Pero sí, la mayoría de ellos son budistas, específicamente de la rama Theravada, o siguen su propia religión popular tailandesa. Hablan Shan, idioma comprensible con tailandés y Lao, lo que permite cierta comunicación entre ellos. Tienen costumbres únicas como la danza del ciervo y Kinara. La comida Shan también es muy especial. Arroz aceitado machacado con raíces de ajo. Creo que se pronuncia Nam Niao, como el pueblo Shan conocido en Tailandia y Laos. Cuando opinen sobre ellos, son como los primos raros de Myanmar, ¿sabes? Ahora siguen los pueblos sino-tibetanos. Estas personas son los primos lejanos de, como su nombre lo indica, los tibetanos y hasta cierto punto, los birmanos. Muy lejanos, los chinos, sino-tibetanos, birmanos, todos son primos muy lejanos entre sí. Pero sí, ya entiendes el punto de todos modos. Hay muchos subgrupos dentro de los pueblos sino-tibetanos, de los pueblos de las colinas de Somia, pero el más grande es el de los Karen. No es Karen, es Karen. Los pueblos Karen se encuentran principalmente en las tierras altas, divididos entre Myanmar y Tailandia, y ellos mismos están divididos en muchos clanes y subclanes. El más famoso, que seguro has visto en fotos, son los Kayan o Karen rojos. Ya sabes, las mujeres con los largos aros alrededor de su cuello que alargan y estiran sus cuellos, esas personas, esos son los pueblos Karen, y también hay muchos otros grupos sino-tibetanos. Los Lao son conocidos por más de 40 estilos de baile y por usar la calabaza como tótem en sus costumbres. A la gente le encanta usar chiles en su comida y tienen platillos muy picantes. Los pueblos Akha son famosos por las entradas Akha en sus aldeas. Es interesante. Es una puerta de madera tallada con grabados de hombres y mujeres en ambos lados, conocidas como puertas espirituales de las aldeas Akha. Los grupos sino-tibetanos y luego los indoeuropeos, ahora hay muchos pueblos indoeuropeos. Por ejemplo, India es 75% indoeuropea, pero en esta región de Somia específicamente, realmente solo hay un grupo indoeuropeo importante en las zonas montañosas de lo que se considera Somia. El pueblo asamés o las partes más occidentales, ya sabes, prácticamente en la frontera de lo que ahora es la India y el norte de Bangladesh, todo eso. El pueblo asamés es muy único. Primero, en su cultura hay más influencia de la indosfera. Son como los primos de los pueblos indoeuropeos occidentales en la India. Tienen varios símbolos de identidad, por ejemplo, esto creo que se pronuncia Horai, es una campana de metal. Mucha gente tendrá el gamosa, una tela honoraria usada como tocado. Verás a muchos usándola.
Tienen un montón de festivales, demasiados para enumerar. Tienen sus propias obras tradicionales y presentaciones musicales con instrumentos de estilo asamés. Son expertos en artesanía de madera, sobre todo en botes. Esto, por ejemplo, es el barco de placer. Es una locura porque, como los asamés, estas personas están justo en el cruce entre el mundo indoeuropeo y el sudeste asiático. Son gente de las colinas. Con el tiempo, adoptaron elementos de los migrantes que pasaban por la zona y desarrollaron costumbres propias y únicas. Sí, es genial, los asamés, el asombroso Assam y los austronesios. Estas personas están lejanamente emparentadas con otros grupos austronesios, ya sabes, como los malayos y los indonesios, si quieres ir un poco más lejos, tal vez los filipinos e incluso los pueblos de Madagascar. Sí, la familia austronesia es realmente grande, pero en Somia en realidad es bastante pequeña, tanto así que es el grupo etnolingüístico más pequeño dentro de la región de los pueblos de las colinas de Somia. Principalmente se encuentran en el sur de Vietnam y Camboya. Aunque hay algunos grupos austronesios, el más grande es el pueblo Cham. Los Cham son conocidos como descendientes del reino de Champa. Este fue el reino contra el que Vietnam luchó incansablemente y conquistó, lo que les permitió extender su territorio hacia el sur hasta el delta del Mekong. Básicamente, las partes del sur de Vietnam solían ser tierras de los Cham, más o menos, y hoy en día todavía puedes ver un montón de sitios antiguos de Champa, como este que está aquí, Mi Son Chum. Los pueblos tienen su propio sistema de escritura que parece corazones derritiéndose, y descendía del antiguo sistema de escritura Cham, que es la atestiguación más antigua conocida de una lengua austronesia. Y sí, es simplemente interesante. Porque cuando piensas en los pueblos austronesios, normalmente piensas en regiones insulares, ya sabes, como Indonesia, o islas, o Filipinas, o incluso Madagascar. Pero en la península del sudeste asiático hay algunos austronesios que viven en medio de las colinas. ¿No es eso interesante? Está bastante genial, ¿no? Así que sí, ahí lo tienes. Ese es un resumen muy breve y condensado de todos los principales y más grandes grupos etnolingüísticos y familiares que puedes encontrar en esta llamada área de Somia en el sudeste asiático. De nuevo, hay muchos más que no mencioné. Son más de 200, no puedo hablar de todos. Pensé en destacar solo los más grandes y darte una idea general, apenas tocando la superficie de esta área tan única. Es una locura, me fascina encontrar cosas así, no hay un patrón real. Todos están dispersos, mezclados y enfocados en lo suyo. Y tienen su propio estilo de vida autónomo dentro de estos países más grandes, solo que están ocultos y aislados en estas regiones montañosas. ¿No es una locura el mundo así? ¿No es una locura cómo los grupos sociales y las comunidades se dividen en estos extraños rincones por todo el mundo? Me encanta ese tipo de cosas. ¿A ti no? Espero que te haya gustado el video y aprendido algo. Mantente atento. Saludos.